Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Sí, con los predicadores más bellos, los maestros más bellos. Sí, eh, y hoy es miércoles en la noche y seguimos con las historias de la Biblia que están fascinantes. Yo estuve estudiando sobre lo que me toca y de verdad que me lo estoy disfrutando. Y hay una Missy por ahí, una maestra, que me voló la cabeza con la introducción de 3 libros de la Biblia, que eran Deuteronomio, Número, Levítico, y me fascinó la forma en que ella pudo resumir 3 libros en 40 minutos y todo lo que yo aprendí. Y quiero que en esta noche haga lo propio con los libros de Reyes. ¿Qué les parece? Con ustedes, Nitza Rodríguez. Qué misión Él me ha dado. Dios les bendiga a todos ustedes. Es un honor estar aquí. Esta es mi segunda, ¿verdad?, oportunidad trayendo la palabra de Dios y para mí ciertamente es una bendición. Estudiar estos libros fue bien interesante y fue un poquito difícil porque yo no soy la única que voy a hablar de estos libros. Los pastores, mi mamá y otros líderes, ¿verdad?, de la iglesia van a hablar también de algunos de los líderes, de algunos de los reyes de Israel. Así que a mí me tocó, luego de la introducción, ¿verdad?, que la dio Rosa, del primer rey de Israel que fue Saúl, y de la explicación del rey David, que la dio Ana María, pues yo voy a comenzar con el primer y segundo libro de Reyes. Lo dije bien, no la primera, el primer y segundo libro. Y ahí están contenidos la historia de todos los demás reyes de Israel hasta, ¿verdad?, que los reinos fueron capturados o vencidos. Así que yo le voy a estar hablando de eso básicamente. Estos libros, que ahora son 2, antes era uno, era un solo libro cuando la Biblia estaba escrita en el idioma original, pero cuando la tradujeron al griego, pues los griegos hacen cosas de griego y escribieron 2, multiplicaron las cosas. Así que tenemos 2 libros de Reyes y ambos libros unidos, ¿verdad?, cuentan la historia de cosas que sucedieron en los años 970 antes de Cristo y aproximadamente hasta el año 536. Como es antes de Cristo, lo decimos al revés, no se asusten, yo sé contar, pero básicamente se dice así. Así que esto incluye 440 años de historia. La primera vez me dio 40 el pastor, esta también me la multiplicó. Así que el primer libro de Reyes narra la historia desde el año 970 y hasta el año 853 antes de Cristo, y el segundo, pues de ese momento hasta el año 536. Este libro se considera un libro histórico, así que pues tiene muchos acontecimientos que sucedieron en este pueblo de Israel a partir de todos esos años, y tiene un enfoque, a diferencia del libro de historia que nosotros leemos, ¿verdad?, que habla de todo lo que sucedió en un pueblo. Este tiene un enfoque a hablar de lo que exactamente hicieron los reyes de ese lugar. Así que habla de cómo fueron escogidos los reyes, de qué hicieron esos reyes y de cómo fueron sucedidos por el siguiente rey. Estos libros no fueron escritos por un autor en particular. Usted sabe que, ¿verdad?, el Génesis lo escribió Moisés, y hay libros de la Biblia que, ¿verdad?, son escritos por el Espíritu Santo, ¿verdad?, por Dios, y redactados por un individuo. Este en particular no se le atribuye a nadie.
se considera, ¿verdad?, que fue escrito o compilado por lo que nosotros conocemos como historiadores, y eran los historiadores de los reyes. Así que por eso es que tiene ese enfoque particular, ¿verdad?, de lo que sucedió con cada uno de los reyes. En ese tiempo, este libro, le dije que tiene 440 años, fue escrito, y lo interesante de este libro es que usted sabe que el Génesis cuenta la historia del Génesis y el Éxodo cuenta la historia del Éxodo. Y aunque, ¿verdad?, tenemos muchas referencias en la Biblia, este libro en particular está escrito a la misma vez que muchos otros libros de la Biblia. Así que es un libro que tiene referencias simultáneas y está escrito a la misma vez que el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Miqueas, Nahum y Sofonías. Así que si usted de verdad quiere saber qué pasó del reino de Israel, no solamente tiene estos dos libros, sino que tiene para escoger, ¿verdad? Tenemos muchos libros que están llenos de lo que se considera, ¿verdad?, sabiduría, la transmisión de la sabiduría, y también enfocan, ¿verdad?, lo que son las historias de algunos de los profetas que Dios levantó para guiar a su pueblo. Así que, dicho esto, este libro es de los reyes, así que usted sabe lo que es un rey. Porque yo pensaba que el reino, ¿verdad?, y un rey es una cosa, y lo que nosotros conocemos en la actualidad de un rey es lo que está, valga la redundancia, en este momento, pero no necesariamente refleja lo que pasaba hace miles de años atrás. Por ejemplo, yo, ¿verdad?, que verifico, busqué unos cuantos reyes, está la reina de Inglaterra o el rey de Inglaterra ahora mismo, los reyes de España. Esos son reinos parlamentarios, y parlamentario significa que el rey está, ¿verdad?, juramentado como rey, pero él no gobierna solo. Este rey es como puesto allí y tiene un parlamento que se encarga de decir qué es lo correcto para que el pueblo se maneje adecuadamente, porque antes, en la antigüedad, los reyes eran los únicos que decidían, y ellos podían decidir lo correcto o lo incorrecto para su pueblo de acuerdo a lo que ellos pensaran. Por lo tanto, en nuestra actualidad tenemos lo que se conocen como las monarquías parlamentarias, y el parlamento como que balancea y se asegura de que los reinos estén siendo guiados de la manera en que se supone y guiados por las leyes escritas en este tiempo. Sin embargo, los reyes que están en el libro de Reyes, primera y segunda, no eran así. Eran reyes que eran la total autoridad en aquel momento, y no estaban solos, ¿verdad? Tenían profetas y personas que les recomendaban, pero al final del día ellos eran los monarcas del reino y eran los únicos gobernantes, y ellos eran los que decidían cómo se hacían las cosas. Así que es interesante pensar que lo que nosotros, ¿verdad?, vemos como un reino ahora mismo no necesariamente es el reino que experimentó Saúl o experimentó David o experimentó los próximos reyes, ¿verdad?, que vayamos a estar discutiendo en las próximas semanas. También es importante que usted sepa que los reyes son unos beneficios heredados. Así que si yo tengo mi padre que es rey, pues yo debo ser princesa. Si me gané ese beneficio entre los muchos hijos de mi padre, ¿verdad?, pues puedo ser reina. Es un beneficio heredado. Sin embargo, ¿verdad?, en el reino de los cielos, usted sabe que el rey es Jesucristo, Dios, esta Trinidad que nosotros conocemos, y Él decide, ¿verdad?, quién se convierte en rey y cómo Él maneja su reino de manera peculiar. Así que usted sabe que el rey Saúl, pues fue nombrado rey por decisión de Dios. Él no nació rey. De igual manera, ¿verdad?, cuando hubo esta transición a David, él no, ¿verdad?, era descendiente de Saúl, sino que fue nombrado por Dios o escogido por Dios, porque nosotros que somos, ¿verdad?, parte del reino de los cielos y del reino de Israel, nos regimos no por las leyes de esta tierra, sino que por el orden divino que dictó Dios en el principio. Así que ahí tienen ese dato. En adición a eso, me parece bien particular que el reino
cuando nosotros lo vemos aquí, si usted, ¿verdad?, piensa en los reinos terrenales, pues ellos tienen un espacio político y ellos tienen la habilidad de establecer una política pública y dicen, bueno, yo quiero exportar tal cosa y yo quiero sembrar esto y estas son los intereses que yo como reino tengo porque estas son las cosas en las que yo soy bueno. Sin embargo, el reino de Israel no era un reino político. Y no se equivoque, hay política y hay orden y hay una cabeza y hay un ejército, porque todos los reinos tienen eso. Pero la diferencia entre el reino de Israel y cualquier otro reino que nosotros podamos tener en la faz de la tierra es que este reino no busca cuidar un espacio geográfico, sino que el reino de Israel busca establecer el reino de Dios en esta tierra. Así que el reino establecido por Dios a través de Saúl y a través, ¿verdad?, de David más adelante, fue un reino que lo que buscaba era traer a Dios a su pueblo. No buscaba ninguna otra cosa. Queríamos expandirnos, por supuesto, pero lo que queríamos no era simplemente expandirnos. Nosotros queríamos que la palabra de Cristo, en ese momento, ¿verdad?, que la ley fuera conocida por todos y que pudiese ser seguida para el beneficio de todos los que habitaban la tierra. Así que esto significa, en cuanto a nosotros, que el reino de Israel era un reino teocrático. Y este tipo de reino, ¿verdad?, es particular para mí porque el reino de Israel tiene un significado. Usted sabe que el reino de Israel nació con Saúl, que fue el primer rey. Sin rey no hay reino. Antes éramos el pueblo de Israel y nació el reino de Israel con el nombramiento de Saúl como rey. Así que cuando establecimos que nosotros éramos el reino de Israel, establecemos el significado del nombre de Israel como la característica principal de este reino. El reino de Inglaterra, ¿qué hace? Seguir a los ingleses, ¿verdad? El reino de Israel lo que hace es las características de Israel. ¿Usted sabe lo que Israel significa? Yo se lo voy a decir. Significa Dios prevalecerá. Por lo tanto, lo que busca este reino que nosotros estamos estudiando y los reyes de la tierra nombrados por Dios es hacer que la imagen de Dios prevalezca sobre la paz de la tierra y sobre todos los rincones hasta donde ellos se expandan. Amén. Así que el primer libro de Reyes, ya dicho esto, narra el final de la vida del rey David. El rey David ya estaba, ¿verdad?, entrado en edad. Dice el primer libro de Reyes en el primer capítulo que ya su cuerpo no calentaba. Así que ya él no podía hacer muchas cosas, necesitaba ayuda. Yo me imagino que él no se podía parar de la cama, que él no podía hacer tantas cosas, y se levanta uno de sus hijos para sucederlo y reúne a las personas y le dice: mira, yo soy el hijo del rey David, por favor síganme. Y estoy hablando en este momento del hijo de David, que se llamaba Adonías. Adonías, en este principio del capítulo de Reyes, se levanta y dice: miren, vengan acá, ya mi papá está al otro lado, así que vamos a reunirnos y vamos a hacer un plan. Los planes son fabulosos, así que la gente dijo: bueno, pues sí, necesitamos un plan, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Y se fueron a determinar cuál era el plan a seguir. Y según, ¿verdad?, Adonías, él era el sucesor. Ya Adonías era, ¿verdad?, hijo de David. El primero que había sido intentar ser rey era Absalón en otro libro, ¿verdad? Y Adonías pues se proclamó o intentó proclamarse rey de Israel. Sin embargo, ese no era el plan. El plan ya había sido dado hace un tiempito atrás. Y el plan era que el rey que iba a ser escogido para liderar el pueblo era el rey de Salomón. Así que tenemos
que en el principio, ¿verdad? Cuando se establece el reino de Israel, empezamos con Saúl. Ustedes ya saben la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey escogido, fue ungido por el profeta Samuel. Y Saúl reinó por un tiempo y su reino en un momento finalizó. Este rey fue un poquito interesante porque usted sabe que cuando usted vive en un lugar, usted está acostumbrado a la cultura de ese lugar. Pero cuando usted vive en otro lugar después, como que se tarda un poquito en acostumbrarse. Y el problema del pueblo es que tenía mentalidad de tribu porque el pueblo se componía de las tribus de Israel. Así que Saúl tuvo que empezar a cambiar la mentalidad de este pueblo, que era el pueblo de Israel, al reino de Israel. Así que esa fue una de las encomiendas que él tuvo, que me imagino que le costó. Fue difícil cambiar la mentalidad de las tribus a un reino, pero él lo intentó. En su final, ¿verdad? Al final de su reino, cuando él ya fallece, y las razones, ¿verdad? Las explicó ya mi compañera Rosa. Se levantó su hijo Isboset, para reinar, porque pensábamos que era un reino heredado, ¿verdad? Y como yo soy el hijo de mi papá, pues me tocó a mí, así que era el que quedaba. Él se levantó e intentó reinar sobre el reino de Israel. Y lo que sucedió es que unas personas sabían que el ungido era el rey David y siguieron a David y lo siguieron en Judá. Y el Isoed reinó sobre las otras tribus. Si en media me pueden ayudar, me gustaría mostrar la genealogía de los reyes de Israel y de Judá. Y estoy en los azulitos, para los que están aquí conmigo. ¿No la encuentras? Ok. ¿No tienes ninguna? No hay problema. ¿Tienes alguna de las tribus? No se preocupen. Pues básicamente, cuando fallece el rey Saúl, el pueblo se dividió en dos secciones: las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del sur eran fácil porque eran Judá y Simeón, y las otras 10 se consideraron, ¿verdad?, las tribus del norte. Así que el reino se dividió entre las tribus del sur, que era Judá, y esas fueron gobernadas por el rey David, y las otras fueron gobernadas por un tiempo relativamente corto, más o menos unos 2 años, por este rey, hijo de Saúl. Sin embargo, él falleció rápido, porque lo que no es de Dios, mira, rápido pasa, yo creo. Así que él, una vez fallece, las personas se reúnen y dicen, bueno, pero es que Dios ya ungió a David, ¿por qué no lo seguimos? Y es el rey David el que se encarga de, después de que el reino de Israel se divide, se unifica en realidad con un solo pensamiento de que somos el reino de Israel. Ya no somos las tribus, ya no es este hermano y este clan y este corillo, no, ahora somos el reino de Israel. Así que una vez David reina sobre todo Israel, eso es lo que se conoce como el reino unificado o el reino de Israel completo. Una vez David fallece, el que, ¿verdad?, continúa con su reinado, como le estaba mencionado, es el rey Salomón. Este rey, que también, ¿verdad?, pues es hijo de David, así que recibió ese beneficio como heredad. Se encarga, ¿verdad?, de hacer unas cuantas cosas que Dios le encomendó, y se lo voy a dejar ahí a la hermana Yolanda que lo diga pronto. La semana que viene ella le va a hablar de eso. Pero, ¿verdad?, el rey Salomón habla con Dios y le pide sabiduría sobre cómo manejar, ¿verdad?, este reino, este obsequio, ¿verdad?, este honor que Dios le había dado.
y le pidió sabiduría. Y dicen, ¿verdad? Cuenta la historia que Salomón fue un rey muy sabio, muy bueno, y expandió el reino de Israel considerablemente en cuanto a espacio geográfico. Aquí usted sabe, no, estamos en Carolina. Estamos en Carolina y Carolina, mire, la línea de este pueblo no ha cambiado en los 30 y tantos años, no lo voy a decir, que yo tengo. Y usted sabe dónde empieza Carolina y dónde termina y dónde empieza San Juan o dónde empieza Canóvana. Sin embargo, el reino de Dios es un poquito diferente. Es un poquito diferente porque lo hacemos nosotros, los seguidores de Cristo, los cristianos en ese tiempo, ¿verdad? Lo hacía el pueblo y el reino de Israel. Por lo tanto, mientras más se multiplicaba el reino, pues más grande era. Y Salomón, un hombre bien sabio, se encargó, ¿verdad?, de expandir el reino de Israel considerablemente hacia el norte, hacia el sur, hasta el este. Y no le digo mucho el oeste porque ahí lo que había era océano, pero ellos extendieron bastante, ¿verdad?, ese espacio. Así que una vez Salomón fallece, el reino nuevamente se divide. Ahí, ¿verdad?, vienen dos reyes que se levantan. Tengo que decir que al final del reinado de Salomón, aunque Salomón había hecho muchas cosas muy espectaculares, sucede que ya la gente estaba cansada, porque ustedes saben, todas las cosas maravillosas que ese hombre hizo costaban dinero y eso costaba taxes. Eso lo pagó el pueblo de Israel con mucho trabajo y esfuerzo. Así que ya el pueblo estaba cansado y dijo, mira, yo como que pienso de esta manera, y el otro corillo decía, no, yo pienso de esta otra manera. Así que con el fallecimiento de Salomón, vemos nuevamente que el reino de Israel es dividido. Así que nuevamente se divide el reino. En este momento se conoce como lo que es el reino de Israel y lo que es el reino de Judá. ¿Han escuchado esos dos términos? Pues ahí, en ese momento, es que se determina, ¿no?, que se divide el reino de Israel, y el reino de Israel empieza a tener unos reyes y el reino de Judá empieza a tener otros reyes. Muchos de esos reyes se conocían. Durante un tiempo había relaciones de amistad, durante otros momentos había relaciones de enemistad. Lo importante es saber que independientemente de, ¿verdad?, si era Israel o Judá, ciertamente eran reinos o era un espacio, ¿verdad?, de personas llamadas y escogidas por Dios para un propósito en particular. Y el propósito era hacer que el reino de Dios prevaleciera sobre la faz de la tierra. En este tiempo, el reino de Israel tuvo, una vez, ¿verdad?, fallece Salomón, unos cuantos reyes, 19. Y en ese término de tiempo, esos reyes reinaron, y usted sabe que los reyes pues reinan y guerrean. Así que los reinos tenían como propósito no solamente, ¿verdad?, construirle templo a Dios, adorarlo, reconocerlo, etcétera, rendirle sacrificios, sino que también guerreaban con otros pueblos cercanos con la expectativa, ¿verdad?, de expandir su reino y que la palabra de Dios llegara a otros lugares. Pero ¿qué pasó? Ay, mira, se confundieron. Las personas que estaban en el reino de Israel se apartaron a veces de lo que Dios le había puesto en su corazón hacer y empezaron a acordarse de otros tiempos o de ponerse a hablar, no con sus amigos, sino con el vecino del lado que hacía unas cosas y le decía, mira, que yo lo que hago es que yo adoro a Baal. ¿Tú sabes lo que es eso? Y le explicaba y decía, bueno, a lo mejor eso lo puedo hacer yo. Y el pueblo de Israel empezó otra vez a desenfocarse del llamado que Dios le había hecho y empezó a servir a otros dioses o adorar a otros dioses, por lo cual sufrió las consecuencias de separarse de Dios. No todo el tiempo estaba separado de Dios. En ese tiempo Dios utilizaba a los profetas para dar palabra de
unificación, ¿verdad? Para decir que era lo que él deseaba que sucediera con su pueblo. Y muchas veces, ¿verdad? Lograban acercarse nuevamente a Dios, pero eran bien inconsistentes. Eran inconsistentes y un reinado estaban cerca de Dios y al siguiente se alejaban un poquito y se seguían alejando y se seguían alejando hasta que levantaban cultos a otros dioses. Muchas veces hacían ídolos, que es un problema que el pueblo de Israel tuvo también en el principio de los tiempos. Así que la consecuencia de que ellos hicieran esto fue que Dios se alejara de ellos. Y Dios no se alejó del pueblo de Israel porque se alejó del pueblo de Israel. Dios se alejó del pueblo de Israel porque Israel se alejó de Dios. Es bien importante que usted sepa que Dios nunca quiere estar lejos de Israel. Dios quiere estar ahí, al ladito. Pero si yo tengo a Dios aquí y yo hago así, pues Dios está más lejos de mí y yo estoy más lejos de Dios. Pero no fue porque Dios se movió. Yo quiero que usted sepa que Dios siempre ha estado ahí, listo para rescatar a Israel en todo momento, para ayudarlo a ganar todas las batallas que se levanten, todas las guerras, todos los gigantes que se pueden levantar. Sin embargo, era el pueblo de Israel el que decía, ay no, mira, esto brilla, qué cool. Y lo miraba así y se me fue. Se me alejaba de Dios. Así que si ven gracias, si pueden ver en la lista, cuando el reino de Dios comenzó, ¿verdad? El reino de Israel comenzó con el rey Saúl, estaba unificado y es lo que se ve en la partecita de arriba en color azul claro. Así que tenemos un reino unificado con Saúl, porque él fue nombrado, ¿verdad?, rey de Israel. Después pueden ver como que se divide un poquito, pero nuevamente con David se continúa siendo un reino unificado y después con Salomón. Cuando Salomón fallece es cuando se divide el reino de Israel y podemos ver los 19 reyes del pueblo de Israel en color rojo a mano izquierda y a mano derecha los reyes del pueblo o del reino, ¿verdad?, de Judá. Así que en ciertos espacios, ¿verdad?, más para el tiempo de Acab y Jezabel, ellos se unen nuevamente porque se casa la hija de Jezabel con uno de los reyes de Judá. Así que siempre estuvieron cerca, geográficamente estaban uno al lado del otro y como le dije, pues hay veces que estaban con relaciones amistosas, ¿verdad? Y habían veces en que tenían un poquito más diferencia. Así que el reino de Israel fue separado del pueblo de Judá de la misma manera, ¿verdad?, que estaban separadas las tribus. Si es posible y ya tienen la imagen que dice las tribus de Israel, la división de las 12 tribus, ustedes van a poder ver que las tribus del norte, que eran la tribu de Rubén, de Leví, de Dan, de Neftalí, de Gad, Aser, Isaac, Zabulón y la de José, que incluía, ¿verdad?, Manasés y Efraín, estaban en la parte norte. Eso es lo que se conoce como el reino de Israel. Y en la parte sur, que es lo que se ve como verdecito y un círculo violeta en el centro, son las tribus y de Simeón. Simeón estaba adentro de la tribu de ¿cómo? Sí, eran 10 y 2. Así que Simeón estaba dentro de la tribu de Judá. Si me puedes poner el mapa, el que se ve como de hoy en día, pues pudiéramos ver el reino de Judá en la parte de abajo y el reino de Israel en la parte de arriba. La verdad es que, por lo que, ¿verdad?, se puede apreciar de esa foto, los reinos tenían espacios geográficos bien diferentes. E inclusive, como les dije, el tamaño del reino podía cambiar o variar a través de esos años. Si me pones la gráfica de la comparación, déjame ver si tienen una gráfica de la comparación. Dice imperio de David y de Salomón arriba. Ok, perfecto. En esa gráfica, el centro violetita
es como estaba compuesto el reino del rey Saúl durante su máximo esplendor. Así que cuando Saúl comenzó a ser el rey de Israel, como le dije, tenía las 12 tribus en esa zona geográfica, pero a medida que ellos fueron haciendo lo que Dios les dijo que hiciera y peleó todas las batallas que ellos tenían que pelear contra los filisteos y contra todos los eos que nos dice la Biblia, pues el espacio del reino se fue ensanchando. Así que a medida que el imperio fue creciendo, todo ese otro territorio fue conquistado por el rey David. Y si se fijan, todo lo que está coloreado como azulito, se ve medio verdoso, es la extensión del reino de Israel durante el reinado del rey David. ¿Qué sucedió? Que a medida que el pueblo estaba cerca de Dios, el reino se expandía. Lo triste es que cuando el reino se alejaba de Dios, como sucedió más adelante, ¿verdad? Con otros reyes, no con todos, pero con algunos, siempre que se empezaban a adorar otros dioses, por default se levantaba una guerra, una batalla y unas generaciones, ¿verdad? Se perdían porque no contaban con la cobertura de Dios, porque ellos decidieron alejarse. Y para mí eso es bien importante porque Dios nunca quería el mal para Israel. Dios lo que quería era que su reino prevaleciera, porque si su reino prevalecía, Él prevalecía, ¿verdad?, sobre las naciones. Y eso yo sé que era la intención que Él tenía. Sin embargo, el reino de Israel desobedeció la ley y fue separado de Dios. A través de los años, ¿verdad?, fueron peleando con diferentes naciones hasta su caída en frente de los asirios. Y los asirios terminaron poblando el espacio del reino de Israel. Aún así, en ese tiempo, Dios levantó sacerdotes para asegurarse que la ley todavía, ¿verdad?, hubiese conocimiento de ella. Así que Dios siempre estuvo ahí, aun cuando otros vinieron y destrozaron las tierras y destrozaron los templos. Siempre Dios se aseguró de que hubiesen personas ya escogidas por Él con una raíz, mire, bien profunda del conocimiento y el amor de Dios, para que lo que Él ya había enseñado no se olvidara, porque lo que Él sembró, no importa cuándo, en algún momento, en el adecuado, en el menos esperado, eso germina. Así que Dios levantó esos sacerdotes y eventualmente, ¿verdad?, vinieron los asirios y se encargaron de saquear la ciudad y de ¿verdad?, se volvieron gobernantes inclusive, ¿verdad? Lo narra en la Segunda de Reyes 17. Voy a leer de la traducción lenguaje actual. Le voy a contar lo que sucedió con el pueblo de Israel por, ¿verdad?, la desobediencia y el pecado. Dice en Segunda de Reyes 17, del 7 al 23, en la traducción lenguaje actual: esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra su único y verdadero Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del rey. Ellos adoraron otros dioses y siguieron las mismas costumbres de las naciones que Dios había expulsado de su territorio, y también las costumbres que habían introducido los reyes de Israel. También trataron de ocultarle a Dios su mal comportamiento y construyeron otros altares de adoración, tanto en las ciudades grandes como en las torres de vigilancia. Hicieron imágenes a la diosa Astarte y la pusieron en todas las colinas y debajo de la sombra de todos los grandes árboles. También quemaron incienso como hacían las naciones que Dios había expulsado del territorio cuando llegaron los israelitas, y así desobedieron a Dios. ¿Saben qué pasó? Por eso Dios se enojó, pues adoraron ídolos
aunque Él se los había prohibido terminantemente. Esto es algo que hacen los hijos. Que uno le dice, no hagas esto, por favor, es por tu bien. Yo soy tu papá y yo te amo. Y a veces como que desobedecen, como que se le olvidó. Y por medio de profetas, Dios les había advertido muchas veces a los de Israel y Judá que dejaran de hacer lo malo y desobedecieron los mandamientos que les había dado a sus antepasados. Ellos no hicieron caso ni confiaron en Dios, sino que fueron tercos como sus antepasados. Adoraron ídolos que no valían nada y por eso ellos mismos llegaron a ser pueblo que no valía nada. Imitaron a las naciones vecinas, aunque Dios les había prohibido hacerlo. Oye, qué difícil es tener una identidad y copiarse de otros. Eso a mí como que se me hace difícil, saber que yo soy algo y como que eso es lo que está en moda. No, yo me voy a comprar unos pantalones así porque, oye, usted sabe que eso no es de usted. Al principio se le hace difícil, pero ya al final, ¿verdad? Como que se nos hace más fácil. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel, que decía, bueno, cuando en Roma hacemos como los romanos, pero la verdad es que cuando usted está en Roma, usted actúa como lo que usted es, un boricua, ¿verdad? Usted no empieza a hablar en otro idioma que usted no conoce. Usted tiene que siempre mantener la identidad que Dios le dio, mire, desde el principio. Así que desobedecieron todos los mandamientos de su Dios y fabricaron toros de oro para adorarlo. Hicieron más imágenes y adoraron a Baal y al sol y a la luna y a las estrellas y quemaron a sus hijos e hijas y los ofrecieron como sacrificio. Fueron a consultar brujos y adivinos y pretendían saber el futuro y se dedicaron por completo a hacer lo malo, por lo que hicieron enojar a Dios. Pero mira, esto es algo que pasó en Reyes. Esto ya yo me imagino que no sucede aquí en el pueblo de Dios, ¿verdad? Así que Dios estaba tan enojado con los israelitas que los abandonó y dejó que se los llevaran prisioneros. Los únicos israelitas que Dios no entregó como prisioneros fueron los de Judá. Sin embargo, ellos tampoco obedecieron los mandamientos de Dios, sino que siguieron las mismas costumbres que los de Israel. Entonces Dios también los abandonó. Es importante que usted sepa que el pueblo de Israel, el reino de Israel, tuvo una caída antes a la caída del pueblo de Judá. En el pueblo de Judá continuaron, ¿verdad?, guardando la ley por un poco más de tiempo. Sin embargo, eventualmente se contaminaron a tal magnitud que también, ¿verdad?, fueron separados de lo que Dios había establecido como su reino, ¿no? Así que esa región, tanto del reino de Israel como del reino de Judá, en algún momento, ¿verdad?, a finales de los años más o menos como 500 antes de Cristo, fue cambiada o fue sustituida por unos reyes que no eran los reyes de Israel. Así que para el pueblo de Israel, ¿verdad?, fue cautivo por los asirios y entonces ellos tuvieron, ¿verdad?, que los que sobrevivieron vivir como los asirios. Los del pueblo de Judá fueron conquistados por Nabucodonosor. Lo dije bien. Así que ese era el rey de Babilonia. Así que tenemos el rey de Asiria que conquistó el reino de Israel y a Nabucodonosor con el reino de Babilonia que conquistó a Judá. Y usted se pregunta, ¿qué sucedió con Judá? Porque al principio los asirios, ¿verdad?, se encargaron de destrozar el reino de Israel y pues se mudaron allí, hicieron lo que ellos quisieron. Ellos establecieron sus leyes, sus órdenes y como ellos eran los que estaban allí, pues los que quedaron se olvidaron de Dios porque hacían como los asirios. Sin embargo, ¿verdad?, el pueblo de Judá estuvo un poco más de tiempo. El pueblo de Judá ya terminó, ¿verdad?, ese reino de caer más o menos en el año 536 a.C. con la llegada de Nabucodonosor. Este reino
y esta área, ¿verdad?, geográfica era donde estaba el templo que Salomón había construido. Y yo imagino que se lo van a contar mañana, en la próxima miércoles, pero eso era un lugar, yo me lo imagino bien bello. Dice que tenía tanto oro que no se podía tan siquiera pesar. Las columnas las medían por su tamaño, porque no había una báscula, ¿verdad?, para que pudieran medir todo ese oro. Sin embargo, todo eso fue tomado como botín por Nabucodonosor. Dice en Segunda de Reyes 25, en la Nueva Traducción Viviente, y me parece interesante porque esto utiliza fechas. Dice: así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, que era el rey de Judá en ese momento, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió su ejército contra Jerusalén, rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada durante el año 11 del reinado de Sedequías y más o menos, ¿verdad?, hacia el 18 de julio de ese año, el hambre en la ciudad era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Es bien peculiar que en el reino de Israel no es como ahora que usted sale al supermercado y encuentra todas las cosas. Aquí el reino, ¿verdad?, era una ciudad amurallada y muchas de las cosas se podían conseguir porque venían de espacios abiertos afuera, porque no se pastaba en la ciudad, se pastaba afuera y se sembraba. No se sembraba donde estaban las casas, se sembraban afuera. Así que ese espacio, ¿verdad?, fue ocupado. Todo lo que era la ciudad fue rodeado por el rey Nabucodonosor por tanto tiempo que se quedaron sin comer. Y oye, yo sé que Dios provee, pero es que esta gente era dura y yo me imagino que no oraron a Dios y se arrepintieron, porque yo pienso que Dios en su misericordia los hubiera ayudado. Pero eso no es lo que cuenta la historia. La historia lo que dice es que entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad, o sea que se salieron así como que escondiditos. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y se escaparon por la puerta que estaba entre las dos murallas detrás del jardín real, y se iban dirigiendo, ¿verdad?, al valle del Jordán. Sin embargo, ¿verdad?, yo le dije que ya los babilonios estaban por ahí, tenían esos rodeados. Se dieron cuenta y dice: las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Entonces dictó sentencia contra Sedequías. Y esto es difícil porque lo que le sucedió a él fue, para mí, es como difícil de imaginar. Dice que hicieron que Sedequías observaba mientras masacraban a sus hijos, y luego le sacaron los ojos y luego lo ataron de cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Más adelante, el 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén este individuo que se llamaba Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia, y quemó por completo el templo del Señor, el palacio real, todas las casas de Jerusalén, destruyó todos los edificios importantes de la ciudad y después supervisó que todo el ejército babilónico, mientras derribaba por completo las murallas de Isabel, entonces Nabuzaradán se llevó cautivo a todas las personas que quedaban, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y el resto de la población, pero permitió que algunos, los más pobres, se quedaran para cuidar de los viñedos y los campos. Y dice que los babilonios básicamente destruyeron todo lo que se había construido para la gloria y honra del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque el reino de Dios, el que estaba hecho con la única misión de que Dios prevaleciera sobre la faz de la tierra, decidió desobedecerle. Decidió apartarse
de sus mandamientos. Y con esto, ¿verdad? La consecuencia fue que Dios se apartara de ellos. Sin embargo, las promesas que Dios hace las cumple. Y lo bueno de esto es que ya le había prometido a David que su reinado iba a llegar hasta el final de los tiempos, y eventualmente Dios prometió y se cumplió que se levantó un rey, el verdadero rey, el que guió al pueblo de Israel en lo que es la verdadera ley de Dios, en el conocimiento de su palabra, y el que nunca se alejó de los mandamientos que Dios mismo había dado. Así que eventualmente, y por gracia de Dios, ¿verdad?, llegó Jesús para arreglar el reguero que habían hecho algunos reyes. Hubo reyes buenos, hubo unos cuantos reyes buenos, pero eso yo se lo voy a dejar a mis compañeros que se lo cuenten de miércoles a miércoles. Lo importante para mí es que usted sepa que Dios dio una promesa, que Dios dio un orden y que Dios siempre estuvo dispuesto y disponible para que Israel, su pueblo, se acercara a Él e hiciera que cumplieran el anhelo del corazón de Dios, que era que todo el mundo sobre la faz de la tierra lo conociera y que su reino prevaleciera. Así que aunque no pasó 970 años antes de Cristo, yo tengo la esperanza de que ahora en nuestro tiempo, ¿verdad?, haya hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, valientes y dispuestos a llevar la noticia de que el reino se está expandiendo para que Dios prevalezca sobre el mal, sobre la mentira, sobre la oscuridad. Y esa es la promesa que nos da esperanza a usted y a mí. Así que esta es la introducción al libro de Reyes. Le pido a mi pastor que pase por aquí. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Jesucristo? Ponte sobre tus pies. Vamos a hacer una oración. Esperamos que todos los que estén conectados a YouTube a este mensaje puedan hacer esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.